Hola amigo, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este esfuerzo que hacemos todos los días el equipo de Iraida Villasmil, esta servidora, agradeciendo en tantas asambleas y en tantos lugares que hemos estado en estas horas tan difíciles y tan retadoras, porque hay que decirlo, es un reto para todos nosotros rescatar la Venezuela democrática, la Venezuela que pueda poner un pie al futuro, al progreso y otro pie a poder rescatar la vida en bienestar. Lo cierto es que a toda la gente que me escribe, a todo el mundo que me llega con tanto cariño, con tanto esfuerzo, que van a estas asambleas, este esfuerzo que se está haciendo en Zulianos por el Cambio, el Partido Nuevo Tiempo que está movido por todos lados, las demás fuerzas políticas, porque todas y cada una de ellas están construyendo ese gran movimiento unitario, no tengan la menor duda. Esto lo digo un poco porque ayer en las asambleas hablaban del tema de la unidad y quiero decirles, la unidad existe como cuerpo y existe como trabajo. Y cada partido se está encargando del trabajo que tiene que hacer. E indudablemente, siendo un Nuevo Tiempo uno de los referentes importantes de la región, frente además al reto, no solamente de construir una Venezuela, sino rescatar el Zulia que nos destruyeron. El Zulia lo tenemos destruido. Y por si fuera poco, tenemos el reto de poner en libertad a Manuel Rosales, quien se encuentra en el helicoide, un piso o dos debajo de tierra, junto con estos demás compañeros como Leopoldo, el propio Antonio, que vive una prisión muy dura de su casa, y ni hablar de tantos dirigentes estudiantiles que indudablemente han llevado la peor parte. Voy a estar conversando en la tarde de hoy con Eleodoro Quintero, fue diputado nacional, un hombre analista en el tema petrolero, muy respetado y muy querido, especialmente por mí, que bueno, en estos andamios de la dura situación petrolera, pues Eleodoro trata dentro de sus análisis ponernos puntos blancos y en el camino para que entendamos cómo, a dónde vamos y los retos que tenemos frente al único elemento que nos puede salvar de esta grave crisis económica y habiendo perdido los mejores de nuestros momentos, indudablemente pues que tenemos un reto pues para rescatar rápidamente la industria petrolera. Eleodoro, un gusto tenerte y rápidamente antes de entrar en otros temas, aprovechando que estás paseando mucho por Venezuela en tu capacidad de tanto conocimiento, hay gente que te consulta y te toma en cuenta para tanta observación. Esa Venezuela petrolera que ya no existe hoy, esa industria petrolera que está en un andamio que yo la siento a veces como una cafetera que puede explotar. Tu visión rápidamente, ¿habrá rescate frente a unos precios tan bajos, el reto de volver a tener ingresos que sostenga por lo menos la crisis económica del país? Bienvenido, Eleodoro. Muchas gracias, Iraida, buenas tardes a la audiencia y bueno, la industria petrolera está totalmente desmantelada, la operatividad de la refinería implica que hay que importar gasolina, apenas se anunció en estos días que la planta catalítica de Cardón, después de 4 meses parada, fueron sinceros, arrancó a operar, una de las que se encuentra en Paraguaná, conocida por nosotros, y bueno, todo esto es parte de lo que es el desmantelamiento de un país. Simplemente un país en el cual no solo PDVSA, sino el resto de las instituciones se encuentran, Guayana, las industrias básicas pesadas, en una situación tal que implica que hay que importar una serie de artículos por la escasez de divisas, la cual el 96% proviene del petróleo. Yo quiero hacerte una pregunta, Eleodoro. Ponte en la Venezuela de la transición, de este cambio, se dan los cambios y estamos ya construyendo este proyecto nuevamente democrático, porque estamos en otro proyecto. Si tú tuvieras que dar 3 consejos o unos pocos consejos ante la línea programática de cómo rescatar la industria, ¿qué les dirías a aquellos que te van a preguntar y te van a decir, Eleodoro, cuáles serán los pasos más rápidos? Bueno, primero hay que rescatar todos los proyectos y toda la actividad contractual que implica aumento o tiene incidencia directa en el aumento de la producción. Porque más producción es más dólares y menos préstamos y menos desabastecimiento. Segundo, habría que contratar de inmediato al personal calificado que donde quiera que esté sirva para llevar a cabo estas actividades. Y lo tercero, hay que abrir
un sistema de confianza para las líneas de crédito internacionales que necesitemos para hacer esto y hacer una auditoría de una empresa que pasó cuando la recibió este régimen de 3.000 millones de dólares de deuda a la parte nada más financiera, entiéndase, aquí no se incluyen ni los pasivos laborales, ni las deudas a los contratistas, ni las deudas, como dijimos, a los trabajadores, ni las demandas que están por materializarse, rescatar la confianza en los mercados internacionales para abrir las líneas financieras de nuevo. ¿Cuál es la deuda actual de PDVSA? La deuda financiera es aproximadamente algo entre 40 y 50 mil millones de dólares. Barbaridad, con el Cuando precio. la entregaron, la PDVSA que se entregó, por cierto, bien satanizada, en el último gobierno de Chávez. No, el antecesor de Chávez, el último gobierno democrático o de la era punto fijista, así mal llamada, presentó una PDVSA con una deuda financiera que no llegaba a 3.000 millones de dólares y hoy día llega o roza los 50.000 millones de dólares. O sea, la revolución nos entrega una PDVSA en su mejor momento de precio petrolero. No, y además la entregó con 42.000 empleados. ¿Y hoy día se hablan de algo entre 100 y 150.000, no se sabe. Un verdadero desastre. Exactamente, sí. O sea, sí. Algo inconcebible, que es la otra cosa. Que una empresa petrolera en quiebra está. El concepto dentro de la línea de medidas es que ya tiene que ver con una incidencia directa en lo financiero nacional, es revisar todos los acuerdos que en este momento no permiten cobrar completo, independiente de la cooperación que debamos tener con nuestros hermanos de la cuenca del Caribe y Centroamérica, pero mientras tengamos crisis, tenemos que resolver los problemas internos y cuando la dejemos de tener podremos volver a esto. Una etapa de recuperación en donde simplemente se revise el acuerdo con Cuba, Petrocaribe, todos los acuerdos de cooperación, porque simplemente o no cobramos o cobramos la mitad y esa otra mitad no nos la pagan. Nada más la deuda de Petrocaribe, de la parte formal, después del descuento de no haberles cobrado la mitad, sobrepasa los 15.000, 16.000 millones de dólares. Que bastante falta nos hace. Que bastante falta nos hacen. Tenemos casos, vamos a decir, patéticos y dramáticos como el de Jamaica y Dominicana, en donde el año pasado esta deuda de 4.000 millones de dólares se le vendió a Lehman Brothers y Venezuela cobró 2.000 de los 4.000, como por decir, prefiero 2.000 ahora a que 4.000 nunca. Entonces, estas son las situaciones de medidas inmediatas que habría que llegar tomando para lo que es la salud financiera y abrir un camino financiero que ayude al país, que ayude a PDVSA y que nos permita ir a una mayor capacidad de producción y a una empresa más organizada, limpia y transparente. Yo les digo a ustedes que no se retiren, vamos a comerciales porque hoy está brillante Eleodoro, de verdad Eleodoro está bien afinadito hoy, pero quiero también que pasemos por este duro entorno nacional, los retos frente a los cambios y sobre todo pues esta fecha esperada de ese encuentro en la calle el 1 de septiembre ante la visual de un CNE que tú conoces muy bien y que ahora vamos a compartir pues tus comentarios. No se retiren. Aquí estamos Eleodoro y yo porque le estoy diciendo que de verdad le agradezco, muy sintético, muy claro y valdría hasta la pena de subrayar estos elementos que le está apuntando para el proto rescate de la industria más importante. Bueno, porque lo que pasa, Iraida, es que nos encontramos ante una situación muy particular. La Venezuela, el gobierno no es sostenible ni desde el punto de vista social, político y económico, pero hay una parte importante que es la gobernabilidad. Entonces, la audiencia, el país y la oposición esperarían quizás de una manera específica que con un cambio de gobierno que lo dará el referéndum revocatorio, podría la situación resolverse de la noche a la mañana. Y esto no solo en Venezuela, sino que en ningún caso de países que han pasado por crisis humanitarias y han sido desmantelados desde el punto de vista de infraestructura industrial e institucional. Eso requiere un proceso de reconstrucción, que se haría por parte de la oposición que actualmente se une en la Mesa de la Unidad Democrática. Y esas medidas tendrán sus efectos paulatina y progresivamente. Entonces es importante que se tenga conciencia de eso, porque hay un rescate financiero, pero también hay un rescate institucional, moral y ético, y una serie de revisión de las leyes que le permitirían al ciudadano venezolano poder de
en la forma más rápida posible, acceder a todo lo que hoy día no tiene, que son sus alimentos, sus medicinas y todos los servicios básicos fundamentales que le corresponde a cualquier Estado serio darle a sus ciudadanos, y más un Estado que tiene los ingresos que ha tenido este Estado durante más de 100 años, apenas en el 14, con el Sumaque 1. Imagínate tú, fíjate tú que la Asamblea designó comisión preliminar, Eliodoro, que nombrará nuevos rectores del CNE. La Asamblea sigue trabajando independientemente de todos los ataques. Comisión delegada. Exacto. A Juan Miguel Mateos, quien afirmó además que Venezuela gozará dentro de poco de un poder electoral autónomo. ¿Ves posible esa transición frente al reto electoral que ya no solamente es revocatorio, sino que parece que Tibisay se quiere comer las regionales y dilatar el cronograma que hasta es inconstitucional e ilegal? ¿Cómo estás viendo ese panorama? Bueno, mira, informaciones de la prensa de hoy hablan de que el referéndum, declaraciones por supuesto que provienen del gobierno, el referéndum sería el año que viene y las regionales en julio. En cualquier caso, queremos destacar que de ser así, o de tener esa intención, están violando toda una serie de artículos de ley y artículos constitucionales con respecto a los lapsos de lo que son las elecciones regionales. Y la otra cosa, si en un año hicieron 2 referéndums revocatorios y una elección de una Asamblea Nacional Constituyente, y en 43 días, después de declarado el deceso del anterior presidente, hicieron una elección presidencial, pueden perfectamente hacer todo lo que está mandado a hacer en los actuales momentos. Y yo sí quiero hablar ahora como miembro de uno de los partidos más importantes de Venezuela y factor de la unidad democrática, junto con el país completo y todas sus minorías. Pero desde aquí del Zulia yo quiero decir que tenemos el reto principal y fundamental de un revocatorio para este año, y inmediatamente el reto de liberar a nuestro líder fundamental, Manuel Rosales, quien ya el 15 de octubre cumplió 10 meses, cumplirá un año en la cárcel, en presidio, de manera injusta, con lapsos atrasados, y un juicio que no existe. Un juicio que no existe. Mira, Eliodoro, esa realidad, ese cronograma, frente a esa fecha, el 1 de septiembre, que está levantando unas expectativas y un deseo de corazón, la gente pues tiene la ilusión, porque la ansiedad con la que vivimos actualmente no va al ritmo de los tiempos políticos. ¿Qué decirles, sobre todo en esto que tú acabas de decir? Esto es un proceso. No crean que al otro día vamos a salir con las varas de todas las soluciones, y más un país tan desmantelado como este, que por cierto pues te quiero meter una noticia que ha sido hoy. ¿Qué decirle a esa gente ante el reto de ese 1 de septiembre? Bueno, lo primero que debemos decir es que el 1 de septiembre los ojos del mundo mediático, observador y analista político estará posado sobre Caracas, y la concentración que se hará pacífica y que se hará dentro de los marcos de lo que debe ser, y no, como están diciendo ya declaraciones de algunos voceros del gobierno, que estamos reeditando las acciones que ocurrieron en el año 2002 y en el 2004, y están tratando de evocar que pretendemos salirnos de lo que son el marco de leyes y desbordar. No, simplemente lo que vamos a demostrarle al país ese día es el número de personas que están descontentas con el gobierno, ya medido en encuestas, que estarían y catalogan como mala la gestión del actual presidente, que sobrepasa en muchas encuestas el 70%, y eso lo vamos a expresar ya de forma presencial, en las calles, en la capital, con todas las personas que van simplemente con su presencia física en concentraciones y marchas de distintos puntos de la ciudad, que ya se están planificando en la mesa, a demostrarle al mundo, y el mundo desde el punto de vista mediático y político y con los observadores internacionales nos analizará y verá, y le demostraremos que realmente hay un pueblo que tiene millones de personas que podrán verse visualmente ese día y que quieren simplemente activar mecanismos de ley estándar y existentes, como un referéndum revocatorio que pueda hacerse perfectamente este año. Después de esa demostración masiva que vendrá y de la cual la haremos
formalmente, dentro de los marcos y procedimientos establecidos para ella, quedará más que claro que sí hay un derecho para este pueblo para tener otro gobierno a través de ese referéndum revocatorio. Vamos a comerciales porque Eleodoro anda hoy brillante y además hablando muy rápido. Qué bueno tenerlo así. Últimamente todo el mundo está iluminado e inspirado porque definitivamente mientras la noche se pone más oscura, tenemos ahí cerquita el amanecer. Ya venimos. Aquí sigo yo probando a Eleodoro, que siempre es un gusto, de verdad, Eleodoro, tenerte. Además, de las personas que nos van quedando en el país con una visual de un tema tan complejo como el tema petrolero, sobre todo en estos tiempos, con seriedad y calidad. Y fíjate tú, Eleodoro, amén de todo lo que estamos hablando frente a estos retos que estamos por vivir en el país. Hoy, Odebrecht dice que coopera con la Asamblea Nacional Jorge Millán, principal socio chavista en Odebrecht, en toda la investigación que lleva la Asamblea Nacional en la corrupción de digamos, sector eléctrico que nos ha dejado tan, lo diría uno en un argot popular, pero esperrullido, porque estos ministros nos esperrullaron, se llevaron todos los millones. ¿Qué piensas tú, sobre todo, que sé que estás bien conectado en esas áreas, ante ese avance de gente que en el chavismo ahora entiende la necesidad de cambio y de avanzar en una Venezuela que no nos siga destruyendo la vida al colectivo, o por lo menos que el pueblo no sufra más, porque la gran mayoría del pueblo estamos sufriendo todos? Ayer oía una frase tan dura como esta, me dijeron: Iraida, me voy a comer mi cáscara de carne, refiriéndose a que la proteína ahorita más importante que una familia puede tener es el huevo, la cáscara de carne. Me dolieron esas frases porque un país que lo ha tenido, lo tuvo todo, mira en dónde va. Tu visual frente a esos casos de corrupción que cachetean el alma, porque lo cachetean. 27 mil millones de dólares que se llevó un ministro que de verdad clama al cielo esa realidad. ¿Ves posible? Sin ir muy lejos, en el año 14 fueron reportadas 67, 68 mil millones de dólares de importación de bienes y servicios para Venezuela, por distintas vías, préstamos, petróleo, etcétera. El exministro Giordani, en el año 15, el año pasado, que ahora ya no está, fue de los primeros disidentes, pero fue 15 años, ministro en distintas áreas, en distintos sectores, todo el tiempo que duró este régimen, por lo menos la parte en la que fue el creador de la criatura. Entonces, ahora, de la noche a la mañana, dijo que de esos 67 mil millones de dólares, 15 mil o 20 mil realmente no fueron importaciones, sino fue corrupción. Dicho por Jorge Giordani, nada más y nada menos. En la parte eléctrica, acabamos de pasar por el punto más cercano en la historia de la represa Guri, de llegar a lo que ellos llaman la zona de colapso. Eso quiere decir, más o menos, que hubiéramos tenido la mitad de la electricidad, que ya era deficitaria de paso, disponible para el pueblo de Venezuela. Ok, favoreció la climatología, nos puso a 1 metro, a 1,30 m, sí, lo más cercano en la historia de haber llegado al colapso, y no llegamos por la suerte de la climatología también, que nos puso en jaque y nos quitó del jaque. Y entonces ahora todas estas plantas termoeléctricas, hablando de lo que es la reconstrucción del país, ¿cuántas plantas desde que esta línea de colapso se revirtió? En vez de dejar de bajar, empezó a subir, se han rescatado. ¿Cuántas turbinas han puesto en funcionamiento en Planta Centro, en La Vueltosa, en Tacoa, en todas estas plantas que se necesitarían? Porque ahora ya el ministro dice de manera casi que exitosa que el Guri se encuentra en 258, se van a 258, me refiero la cota sobre el nivel del mar, o sea, estás 18 metros por encima, está bien, perfecto, recuperaste el Guri, pero eso no quita que el país sigue dependiendo 70% de la hidroelectricidad, porque este país está diseñado así, y que de los 36 mil megavatios de capacidad solo funcionan la mitad, y la otra mitad es en un 80% termoeléctrica, y depende de que repares las turbinas
y repares el sistema eléctrico nacional, al cual se le han asignado no solo esto que tú mencionas, sino 5.000 millones de dólares en tal fecha, 7.000 millones en la otra fecha. Bueno, ok, no importa si lo hicieron o no lo hicieron, pero por lo menos ten la decencia de decir ahora, si nos vuelve a pasar una crisis de esta el año que viene, porque has dicho que no vas a parar los racionamientos, entonces prepárate, yo me estoy preparado de esta manera. Sí. Desde que se acabó la crisis hasta ahora yo no he visto una declaración, probablemente tú tampoco, del sector eléctrico gubernamental en la cual haya dicho nos estamos preparando de esta manera para el caso en que haya alguna. De paso, estas cuencas del Guri, estas cuencas que nos dan las represas Caruachi, Macagua, Guri y Tocoma, que tiene 17 años en construcción, que tiene un cuarto de la capacidad de Guri y ha durado 5 veces el tiempo. Entonces, por favor, si eso pasó y nos salvó la climatología, porque no fue gestión del gobierno, fue climatología, así como dijeron que era la climatología y el niño los que eran los causantes de que el Guri estuviera así, lo cual era verdad, también es verdad que no fue gestión del gobierno la que salvó la situación del posible colapso y crisis eléctrica, sino también fue la climatología. Entonces, ¿qué pasó con la termoelectricidad? ¿Qué es la electricidad industrial? Para que la audiencia lo entienda. ¿Cuántas plantas han reparado? ¿Cuál es la capacidad? ¿Dónde está el sistema de pruebas? Esto no excluye para nada la otra electricidad. Entonces, bueno, ahí tenemos pues este caso y muchos otros casos de dinero destinado, como lo dijo Jordani en una oportunidad, que nunca se supo dónde está. ¡Qué desastre! Eleodoro, ya tengo que despedir lamentablemente porque te repito, nos has hecho un paseo, sobre todo unos momentos verdaderamente retadores, como lo dije al comienzo, y frente a una gran expectativa de la posibilidad, y yo lo digo con cada convencimiento cada vez más, con la expectativa real, posible y ya indetenible del cambio que tenemos que asumir todos los venezolanos. ¿Cuál sería tu mensaje final ya para despedir el programa? El mensaje final es que tenemos que estar claros que este referéndum revocatorio sí se puede hacer en los tiempos. Si nos fijan una fecha, por ejemplo, por decir 24 o 25 de octubre, podría perfectamente ser para el 11 de diciembre. Estos son escenarios. Recogiendo el 20% de las firmas que se necesitan en los tiempos y en los lapsos en que los dan. Y si no los da el CNE, ustedes rectores actuales del CNE, es porque no quisieron darlos, porque simplemente por los lapsos de ley están obligados a darlos. ¿Qué argumentarán para ello? Bueno, cualquier cosa que argumenten no va a ser válida ni sustentada, porque si no ya tendría que haber sido dicha hasta ahora, y no es así. Y después de que este referéndum se gane, pues le ofreceremos a la Venezuela de hoy un gobierno democrático que iniciará los pasos de restablecimiento en principio de la moral y la ética del país, del espíritu de lucha. 3 millones de venezolanos tenemos en el exterior que podrían perfectamente regresar a contribuir gradualmente, los técnicos y los profesionales, y todos aquellos que quieran a la reconstrucción de un país que puede tomar una etapa algo considerable en el sentido de no es de la noche a la mañana para lograr una Venezuela decente, que es lo que todos queremos y que es lo que ofrecemos. Bueno, la verdad es que no tengo mucho que agregar, agradecerte, Eleodoro. Vamos a estar todos muy pendientes y muy positivos ante la realidad de esta lucha, y yo sencillamente, como digo todas las tardes, frente a lo que ha diseñado y dibujado Eleodoro, nos ha hecho hasta un paseo de esa transición por la Venezuela que tendremos que construir y que no podemos doblegar. Y por eso es que siempre despido el programa, como lo hago hoy, dándote las gracias a tu presencia, que la fe, la esperanza y el ánimo de lucha por la reconstrucción de la Venezuela que nos merecemos todos, porque aquí nos tenemos que entender todos somos necesarios para el rescate de nuestra democracia. Los esperamos un próximo Porque Pasa Lo que Pasa. Gracias, Eli.